Bueno, lo que estoy haciendo aquí como de forma rápida es trabajando con líneas. No estoy trabajando con lápiz, no es tablet porque pues sé que no todos tienen acceso a eso. Estoy trabajando con el mouse, pero eh, no tiene mayor complicación. Con el lápiz lo chévere es que yo puedo ir dibujando estos contornos. Con el mouse es un poquito más complicado, ¿no? Dibujar con mouse es como dibujar con un jabón. Pero igual se puede. Esto lo he hecho, lo hice ahorita con mouse. Hay dos opciones: utilizar esta herramienta de lápiz y hacer el trazo más o menos, ¿ya? Y lo que hace el programa es que convierte ese trazo tembloroso que hicimos ahí en unos puntos de curvas que puedo modificar. Aquí me voy a cerciorar de que estos elementos queden vinculados aquí al trazo, porque la idea que tengo aquí con esto que estoy haciendo es pasar el dibujo, este dibujo, convertirlo en un bitmap. Puede ser un JPG, puede ser un TIFF, ¿no? Y llevarlo a Photoshop para hacerle un render, para hacer un trabajo de ilustración en Photoshop también chévere y no muy complicado. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es que monté el bitmap que tenía Mateo por ahí entre sus trabajos sus documentos que ha enviado al taller, en el último documento. Extraje de ahí este bitmap para dibujar, lo puse aquí en la primera capa y la aseguré para que esa capa no se me mueva, ¿no? Le puse ahí el candado. Y comencé a dibujar en una capa nueva. Aquí le doy a esto, creo la capa nueva y empiezo a dibujar en esa capa nueva. Si yo apago aquí el candado, entonces ahí se ve lo que estoy dibujando. Entonces ya vemos que hay definición, ¿cierto? Hay cosas ahí interesantes para ver, y que nos ayudan a ir dando el tema de definición. Entonces voy a terminar de hacer este dibujo con el lápiz, con la herramienta de lápiz aquí, como vieron, modificando los nodos. Cuando lo tenga listo, sigo con el video y les cuento qué más voy a hacer. Listo, ya terminé de hacer el trazado con la herramienta de lápiz, todo el trazado del zapato, calcando del bitmap que tengo aquí en la capa uno, que está asegurada, está bloqueada. Si la apago, pues este es el resultado. Entonces fíjense que hay un tema más detallado, mucho más chévere. Las líneas se ven mucho más finitas, todo como más organizado para empezar ya sobre este dibujo a hacer cosas. Lo que voy a hacer ahorita entonces es eh, salvarlo primero que todo, ¿no? Porque ya sabemos cómo son estos aparatos a veces. Entonces vamos a ponerle aquí esto va a ser ilustración. Listo, entonces guardé esto como un archivo de Illustrator. Y ahora lo que voy a hacer, voy a apagar esta capa y voy a organizar aquí el documento, ajustar aquí el documento para que me quede enmarcando el dibujo. ¿Para qué? Para que cuando exporte este dibujo como un bitmap, como un TIFF, puede ser un JPG, em, me exporte solamente el zapato. Si yo dejo la mesa de dibujo, pues me exporta toda la mesa de trabajo. Entonces, por eso la reduzco para que quede el zapato metido ahí en esas dimensiones. Listo. Entonces ahí ya tengo el zapato metido. Aquí no ha pasado nada grave. La imagen bitmap sigue ahí, solo que la mesa de dibujo es este rectángulo que está ahí. Listo, lo apago y voy a exportar esta imagen como
Va a hacerlo como un JPG. Le digo que va a usar mesa de trabajo y que el rango va a ser este, 1, la mesa de trabajo que está ahí. Y lo voy a exportar con el mismo nombre, ilustración, tuto ilustración 1. Exportar. Como estamos trabajando en pantalla, pues lo voy a dejar RGB. Recuerden, si esto fuera para impresión, pues lo exporto como CMYK. Pero en este caso lo voy a dejar aquí en pantalla. Voy a dejarlo en alta resolución para que nos deje hacer algunos acabados chéveres en Photoshop. Y el resto no muevo nada más acá. Le doy OK. Y me hace, el programa lo exporta. Aquí ya debe estar. Es esta imagen de acá. Y aquí está. Listo, voy a abrir Photoshop. Bueno, ya tengo aquí abierto el dibujo que hice antes en Illustrator y que lo exporté como un JPG eh, del dibujo que tenía Mateo en su presentación de hoy. Lo que voy a hacer aquí es meterle unas texturas y con unos efectos muy básicos. O sea, no importa qué versión de Photoshop tengan, esto lo pueden hacer con una versión de Photoshop vieja o con la más reciente. No voy a usar herramientas nuevas, ni voy a usar efectos de capas extraños, ni nada de eso. Voy a hacer con solo herramientas sencillas de Photoshop, hacer unas texturas y unos colores, meter dentro del dibujo para hacer un render sin necesidad de tener un modelo 3D y hacerlo en V-Ray y hacer el renderizado en V-Ray y nada de eso. Lo primero que hice antes de abrir Photoshop fue hacer una búsqueda rápida de unas texturas que me van a ayudar a trabajar. Tengo una tela, otra tela y esto que voy a hacer lo que parezca como caucho de la suela. ¿Listo? Como siempre en todos los tutoriales que estoy haciendo, yo aquí estoy poniendo cosas por ponerlas, ¿no? Ustedes sabrán y harán una búsqueda mucho más juiciosa de los materiales que quieren representar aquí en este dibujo. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Ustedes saben que Photoshop, como la mayoría de programas, trabaja por capas. Entonces aquí voy a empezar a trabajar por capas y cada uno de estos elementos de dibujo que hice en Illustrator lo voy a convertir en una capa a la que le voy a poder dar esas texturas y hacer algunos efectos bien sencillos para hacer el trabajo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar esta herramienta que es la varita mágica de selección de color. Voy a seleccionar los contornos de este zapato. ¿Sí? Doy Control Shift I, o sea, invierto la máscara. Aquí está invertir, Shift, mayúsculas, Control I. ¿Sí? Entonces, eso puede ser aquí con los comandos de teclas o venir aquí a selección y decirle invertir. Ahí quedó invertida, entonces lo que está seleccionado es el zapato. Lo voy a cortar y lo voy a pegar. Control C, Control V. E inmediatamente tengo ya dos capas. Una que es el fondo, que es este que está acá. Y si lo apago, pues me quedo sin fondo. Y la otra capa, que fue la capa nueva, que fue la que apareció apenas pegué el zapato que había copiado. Y eso es lo que voy a hacer, ese va a ser el proceso siempre. Seleccionar a partir de esta capa 1, que incluso le voy a poner aquí un nombre distinto, vamos a ponerle zapato completo. ¿Mm? Y a cada una de las capas que vaya haciendo, le voy a ir le voy a ir poniendo un nombre que me va a ayudar
a agilizar el trabajo y a organizarlo. Entonces el trabajo es ese sencillamente. Entonces teniendo esta capa seleccionada, zapato completo, lo primero que todo es que voy a hacer, a seleccionar esta y voy a seleccionar esta también de aquí y esta de acá. No, esa no, esta de aquí. Mm, esta. Mm. Listo. Y voy a crear una capa. Entonces, copio, control C, pego. Y aquí aparece la capa. ¿Sí? Capa 1 y a esa capa le voy a poner suela. Listo. Si apago las otras capas, entonces vemos que me aparece. ¿Por qué me quedó esto aquí? Esta no la necesito. Voy a borrar eso. Solamente quería que quedaran estos dos elementos. ¿Listo? Listo. Ahí tengo esa capa. Entonces, voy a apagar esto y voy a apagar esto. Y voy a traer la primera textura que tenía por acá, que es esta, con el cursor. Me la voy a llevar para allá. La llevo para encima de esto. La suelto aquí. Aquí control T para agrandarla un poquito. Enter. Y en capas voy a hacer que suela, arrastro y la dejo el primero para que me quede aquí encima. Listo. Ahora, otra vez, herramienta de máscara rápida, la varita mágica. Selecciono esto y selecciono estas. Y ahora, selecciono aquí en el menú de capas, la capa 1 que es esta textura, y hago lo mismo, control C, copio, control V, pego, y entonces vean que se acaba de crear una capa nueva que es la capa 2, que a esa capa le voy a poner el nombre suela textura. Si la, si la agarro, la subo, la pongo aquí y apago esta capa 1 que es la textura, pues ya tengo esta textura. Si prendo la capa, voy a prender el fondo, no necesidad, ¿sí? Si prendo la capa de zapato completo, pues miren cómo queda ya esto metido dentro del zapato. Ahora, como es una capa, puedo trabajar con efectos. Aquí en el menú de capa hay una herramienta que se llama estilos de capa y le voy a dar este efecto, pincel y relieve. Se abre esta ventana y entonces si se dan cuenta, aquí aparecen unos efectos de volumen que yo puedo modificar, por ejemplo aquí con el tamaño, ¿sí? Moviendo esta, voy a darle esta y darle un poquito de profundidad si quiero, toque por ahí así. Tengo que revisar que todo quede. Listo. Le doy OK. Y pues ya tengo un primer elemento que es la suela. Vuelvo y abro aquí mi menú de capas. Me voy otra vez a seleccionar aquí la capa de zapato completo. Herramienta de varita mágica de selección rápida. Pico sobre este. Copio, control C, control V. Me aparece otra vez una capa que se llama capa 2. Ese le voy a poner capellada. Y la voy a subir. Capellada. Voy a apagar esta para que veamos que solamente quedamos con esta que está acá. Vuelvo y le doy con la varita mágica. Ah, no, perdón. Antes de la varita mágica voy a traer entonces la otra textura. Esta. Entonces lo mismo. La pico aquí y la arrastro hacia esta
creo que me quede ahí, exacto. Es esta, la voy a bajar aquí para dejar la capellada encima, varita mágica para capellada, selecciono capa 2, control C, control V y me aparece capa 3 a la que de una vez le voy a poner capellada textura y la subo. Voy a apagar esta y entonces vean cómo se va armando el zapato. ¿Mm? Si ponemos el zapato completo aquí, miren ahí cómo va quedando el asunto. Y el ejercicio va a ser siempre así. Va a ser poner la capa zapato completo, sobre la capa zapato completo ir activarla e ir picando para que se vayan creando máscaras, selecciones de cada una de esas, de cada uno de esos espacios que tengo ahí y le voy a ir poniendo texturas. ¿Mm? Bueno, terminemos aquí con esta capa capellada textura, entonces aquí voy otra vez al menú capa, a estilos de capa, bisel y le voy a bajar tal vez un toque a esta el tamaño, no quede tan, y la profundidad también, que apenas sea ahí como un medio efectico que me ayude aquí a visualizar la separación entre los dos elementos ahí, suela y capellada. Doy OK. Y hay una herramienta aquí, unas herramientas que están aquí en donde está esta mano. Si no está en la mano, aparecerá una lupa o aparece una esponja, pero aparece alguna de esas tres herramientas aquí. Las herramientas de sobreexponer, subexponer y esponja. Voy a utilizar subexponer, que es la de la mano. Subexponer. Tengo aquí, yo puedo cambiar los tamaños de pinceles y los tipos, hacerlo más difuminado, menos difuminado, utilizar uno de estos, o utilizar este que ya tenía yo por aquí guardado, que es este 167. Y lo que voy a hacer es, con esa capa activada, pues voy a comenzar a pasar, aumentarle un poquito aquí a 50, como para comenzar a hacer este tipo de cosas que me van a ayudar a dar aquí detalle, un detalle de generar como la sensación de volumen a partir de esto, de sombrear. Pero fíjense que las propiedades de material no se pierden. ¿Sí? Tal vez si ponemos aquí en sombras funcione un poquito mejor el asunto. Sí. Eso. Listo. Vean eso. Ahí. Y pues la que dice sobreexponer, pues obviamente funciona es con blancos, con brillos. Entonces voy a seleccionar esa. Le voy a decir que me trabaje a ver en medios tonos cómo está funcionando. Puede ser como algo así, no mucho. Hay que saber, hay que medirlas. Listo, y ahí voy. Bueno, y voy a seguir haciendo todo con el mismo proceso, pero el proceso va a ser el mismo, entonces voy a pausar aquí el video. Voy a terminar de hacer el resto de elementos con el mismo proceso, copiando y pegando cada una de las capas. Y al final entonces les voy a mostrar el resultado y un par de cosas más que se podrían hacer ya con el resultado final. Bueno, listo. Eh, Aquí ya terminé de hacerlo. Fíjense que solamente utilicé esas tres texturas que tenía ahí, no usé nada más.
Pues aquí utilicé un color plano, que seleccioné aquí en la paleta de colores, cualquier color, y luego teniendo eso enmascarado aquí en edición, le doy rellenar o Shift F5 y le digo que aplique el color frontal, y entonces ahí es donde lo pone. Listo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agrandar un poquito el lienzo, o sea, la imagen, el fondo que está detrás, el marco. Lo voy a agrandar un poquito para hacerle un efecto, una sombra, puede ser algo chévere. Entonces digamos que vamos a agrandarlo a dejarlo de unos 3000 píxeles, puede ser, por unos, por unos 3000, uno cuadrado, 3000 por 3000, 3000 por 3000, listo, eso es, listo. Eh, Aquí está todo por capas, ¿no? Cada uno de estos elementos que tengo acá son capas. Aquí y lo salvé este archivo como un archivo de Photoshop. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una capa nueva que voy a poner abajo, aquí antes del fondo. Y esa capa nueva, que no tiene ningún color ni nada de eso, a esa capa nueva voy a hacer una máscara con esta máscara de lazo rápida. Y que sea, que haga esto, tan, tan, tan. Como buscando el contorno de la suela. Listo. Y a esa le voy a dar en aquí edición o Shift F5 rellenar. Le voy a decir que la rellene de negro. Le digo OK. Y Control D para quitar la máscara. Entonces tengo ese relleno negro ahí abajo. Y me quedo en la capa 5, la capa nueva, a la que le voy a poner sombra. La voy a llamar sombra. Estas capas que tengo apagadas, todas son las capas de los materiales que usé. ¿Sí? Son las tres capas que hay ahí. La capa gris, la capa roja y la capa verde. Las tengo ahí apagadas. Me sirven de pronto más adelante. A esto que tengo aquí, voy a hacerle a esta sombra que está acá, esta capa, le voy a hacer un par de efectos. Primero le voy a dar un filtro de desenfoque y se llama desenfoque gaussiano, este que está aquí. Se lo voy a dar bien, bien grande, como, como por ahí puede ser. ¿Mm? Y le voy a dar a esa capa, si ustedes se dan cuenta que hay en cualquiera de las capas que yo tenga seleccionadas, siempre tiene la opción de modificar la opacidad. Entonces le voy a rebajar la opacidad un poquito. La voy a dejar por ahí aquí. Un toque. ¿No? A ver, de pronto 80%. Eso. Ahí está. Listo. ¿Qué más voy a hacer? Ese fondo voy a apagarlo. Si lo dejo prendido y exporto y salvo esto y lo exporto después a Illustrator, pues me va a pasar con el fondo y lo que quisiera es que solamente pase el zapato y pase la sombra. Entonces lo voy a apagar y lo voy a guardar como, esta imagen la voy a guardar como una imagen PNG. ¿Dónde está el PNG? Una imagen PNG. La imagen PNG lo que tiene de chévere es que me pasa sin fondo. No tiene fondo, sino solamente el dibujo, la ilustración o la imagen que esté hecha ahí es la que pasa. Entonces la voy a salvar como PNG. La guardo.
Le digo que no haga ninguna compresión, que la deje pues ahí en menor lento, lo que está ahí. Le doy OK. Listo. Esto lo voy a guardar. Voy a guardar el PSD, el de Photoshop, para después seguir haciéndole cosas si quiero. Y ahorita entonces me voy a ir otra vez a Illustrator para montar ahí una hojita de una plancha. Listo, ya estoy aquí en Illustrator, entonces me voy al archivo, colocar, busco mi ilustración, el PNG que acabé de hacer y acabé de convertir en este archivo PNG para armar un archivo en Illustrator, como los que suelen armar ustedes. Fíjense que la ventaja de traer el archivo PNG sin fondo es que yo puedo hacer, por ejemplo, aquí geometrías de estas de Illustrator para armar una presentación chévere y me respeta, esa transparencia me respeta todo lo que yo haga sobre Illustrator. Ya les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí le voy a dar un 80% de opacidad y vamos a decirle multiplicar, puede ser. Le vamos a mandar eso al fondo detrás y entonces miren que el, eh, el PNG pues me respeta todas las transparencias, la silueteada queda perfecta. ¿Ah? ¿Sí? Que no hay ningún bordecito blanco por ahí afuera ni nada de eso, se ve la sombra chévere, todo queda, todo queda bien organizado y lo mejor de todo es que ya comenzamos a trabajar un tema aquí, por ejemplo, de materiales, que ya podemos decir, no, que esta vaina va a tener cuero, que va a tener un caucho de tales y tales características. Pues aquí ya hay una forma de representar eso, pues mucho más adecuada y mucho más acercada a la realidad y con una forma que seguramente desde el dibujo no lo vamos a lograr, ¿no? Hacer una textura de estas de una tela o del caucho en dibujo es muy complicado. Entonces aquí pues es una forma relativamente rápida. Si se dieron cuenta pues a mí me tomó desde el momento que pausé el video para hacer las texturas hasta el momento que volví a hacerlo pasó por ahí una media hora, unos 45 minutos y pues obtuve este resultado que es muy bueno y que me permite generar algo sobre lo que ya uno puede comenzar a discutir mucho más preciso. Bueno, ojalá este tutorial también les sirva como espero les hayan servido los otros que hemos ido subiendo ya a la página, eh, a la, al canal de YouTube. Nada, nos vemos por ahí. Cualquier cosa ya saben,